Ministerio El Rúa de Dios. El tema de hoy es un tema poderosísimo. Titula Un nivel mayor de fe. ¿Cuántos queremos tener un nivel mayor de fe? Para eso acompáñenme a Mateo capítulo 14, verso 31, versículo 31. Amén, dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Aquí vemos la palabra del Señor, cómo le dice Jesús. Pedro le dice: hombre de poca fe. Si nos damos cuenta, no le dice hombre que no tienes fe, sino le dice de poca fe. Ahí nos damos cuenta cómo él tenía la fe para poder caminar sobre las aguas, pero cuando la palabra nos dice que él vio un viento venir, tuvo miedo y empezó a hundirse. Ahí es cuando Jesús, ahí dice, al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí nos damos cuenta cómo Dios nos llama a que seamos personas que crezcamos en la fe. Muchos decimos, cuando alguien tiene un problema, le decimos: ten fe. ¿No tienes fe? Y muchas veces las personas dicen: ¿cómo puedo tener fe? O sea, ¿qué es fe? Y la palabra del Señor nos muestra que la fe es la esperanza de esperar las cosas en Dios, que aunque ahora no las vemos, sabemos que las vamos a ver. Pero ¿cómo puedo tener una fe más fuerte? Que no me diga hombre de poca fe, mujer de poca fe, sino que te diga: hombre, por tu fe has sido sanado, por tu fe ha llegado tu milagro, por tu fe es que has vencido, porque tu fe es grande. Entonces aquí vemos la palabra: si uno no quiere hundirse cuando tiene un problema, tiene que hacer que su fe crezca, debe tener un mayor nivel de fe. Cuando usted tiene un problema grande, requiere un nivel de fe mayor, que sea más grande. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos crecer nuestra fe? La palabra del Señor nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces tenemos que creerle a Dios y decir: yo voy a oír. Que su nivel de fe sea tan grande que cualquier problema que venga usted lo vea chico. Entonces tenemos que ser personas que hagamos crecer cada día nuestro nivel de fe. ¿Y cómo entramos a un nivel mayor de fe? En primer lugar, vamos a ver que entramos a un nivel mayor de fe cuando oímos la palabra de Dios. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 17. Y dice así: así que la fe es por el oír. Diga conmigo: oír. Y el oír por la palabra de Dios. Aquí vemos cómo la palabra nos dice dos veces: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es muy importante aprender a escuchar en el Espíritu. Pedirle al Señor que nos abra ese oído para que podamos oír la palabra que Él tiene para nosotros. Tenemos que nosotros decirle: Señor, yo quiero que se incremente cada vez más la sensibilidad de mi oído para escuchar tu voz. Por eso dice: la fe viene por el oír. Cuando nosotros oímos continuamente la palabra del Señor, la fe nuestra se aumenta. Cuando tú escuchas la palabra del Señor que te dice: Dios no te va a dejar, Dios no te va a desamparar, Dios dice que ha pagado toda deuda, Dios dice que tú eres sano, Dios dice que tú eres próspero. Entonces tú buscas la palabra del Señor y empiezas a hablar la palabra del Señor, empiezas a oír la palabra del Señor. Por eso dice: tu fe aumenta. Por eso viene la fe por el oír. Muchas personas que están aquí tal vez solamente me están escuchando, pero no me están oyendo. Hay una diferencia, que cuando tú oyes, obedeces. Cuando tú oyes una palabra que se te dice, que el Señor te dice, tú cambias tu manera de pensar, tu manera de actuar, porque tú has oído. Cuando tú oyes, cambias tu actitud. Pero cuando solo escuchas y no crees, no pasa nada. Entonces el Señor te ha llamado esta noche, nos ha llamado esta noche para decirnos: quiero que empieces a oír la palabra que tengo para ti, lo que yo te estoy hablando. Porque a partir de esta noche, en el nombre de Jesús, todos tus problemas se van a ir. Toda dificultad que has tenido se acaba esta noche. Porque tú vas a comenzar a ser ese siervo de Dios, ese hijo de Dios que se mueve con poder, porque lo va a oír. Donde tú vayas, cuando tú abras la palabra, ya no la vas a abrir como antes y leerla, sino vas a oír la palabra de Dios. Vas a hacer caso, que Dios te dice: necesito que me busques, necesito que ores, necesito que clames, y yo voy a abrir el mar por ti, te voy a hacer pasar en seco
a la tierra prometida que tengo para ti, pero necesito que oigas. Si tú empiezas a oír, hermano querido, a partir de este momento, a la voz de Dios que te dice: avanza, confía, yo estoy contigo, no te voy a desamparar, no te voy a dejar. Ten por seguro que hoy se acaba toda dolencia, todo dolor, y vas a pasar al otro lado del Jordán y vas a recibir tu milagro, porque tú eres una persona que has aprendido a oír la palabra de Dios. Dios nos está llamando en este tiempo a personas que subamos a un nivel de fe tan grande, que oyamos la voz del Señor tan fuerte en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que podamos decir: gloria a Dios porque Dios me ha salvado, gloria a Dios porque Dios lo ha hecho. Yo no avanzo solo, yo avanzo con Dios, porque he escuchado una palabra de Dios que me ha dicho que yo soy próspero, por eso soy próspero. Tenía cáncer, tenía una enfermedad que el doctor dijo que ya no hay solución, pero he oído la voz del Señor que dice: yo he pagado toda enfermedad, toda dolencia hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Es por eso que ahora soy sano, es por eso que mi familia ahora es próspera, porque ese es nuestro Dios. Y si tú crees, alaba al Señor, dale un aplauso, dile: gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Cuando nos viene un problema, lo primero que tenemos que hacer es oír la voz del Señor. Cuando te viene un problema, tú tienes que decir: ¿dónde habla la palabra sobre esto? Estás en crisis, ¿dónde habla la palabra de prosperidad? Estás en enfermedad, ¿dónde habla la palabra de sanidad? Llénate de esas promesas que Dios tiene en su palabra. Y Él te dice: fe viene por el oír. ¿Cómo vas a aumentar tu fe? Es oyendo, estudiando la palabra de Dios, haciendo caso a la palabra de Dios. Vamos a Apocalipsis 3:6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí vemos cómo en Apocalipsis nos dice: el que tiene oído, oiga. Si nos ponemos a ver, todos tenemos dos oídos grandes. ¿Por qué la palabra diría el que tiene oído? Porque se refiere a ese oído espiritual, a ese oído sensible al Espíritu Santo. Y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Debemos oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Dónde nos habla el Espíritu en la iglesia? Es aquí, en su presencia. ¿Cuántas palabras salen? ¿Cuántas promesas salen del altar? ¿Y de cuántas promesas tú oyes? O sea, crees que esa promesa es para ti. Aquí en el altar a veces se habla de prosperidad y uno dice: no, quisiera yo eso. Se habla de sanidad, yo quisiera esa sanidad, wow, qué lindo. Pero la palabra del Señor quiere que tú te apropies de esa palabra. Por eso dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos revele la palabra. Cuando usted está aquí en la iglesia, o donde vaya a escuchar un mensaje del Dios, tiene que hablar con el Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, háblame. Use esa persona para hablar a mi corazón. Yo necesito una palabra. Yo necesito reforzar mi fe. Jesucristo mismo dice que en la palabra dice: solo podemos agradar a Dios si tenemos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, sin conocimiento de la palabra de Dios es imposible que tú lo agrades. Como cuando tú tienes conocimiento de la palabra del Señor, tú avanzas. Cuando tú vas a un lugar y no sabes qué vas a decir, dices: pero tengo una promesa, tengo una palabra para avanzar. Cuando vas a un hospital a orar por un enfermo, tengo una palabra de sanidad que Dios me ha dado. Cuando viene una cuenta y te dicen: no vas a poder pagar, te vienen compromisos, dices: ¿qué voy a hacer para reunir eso? Hay una palabra que Dios me ha dicho, que Él es mi proveedor. Él es el que me va a dar todas las cosas. Hay una palabra que dice que eres el dueño del oro y de la plata, no me va a faltar nada. Hay una palabra que dice que voy a tener todas las cosas en abundancia. Felicidad familiar, voy a tener unión familiar, voy a tener riquezas, voy a tener todas las cosas en gloria que Dios me va a dar, porque hay una promesa. Esta noche el Señor te ha llamado para que empieces a trabajar tu fe, fortalecer tu fe. Eso es lo que nos falta. A veces nosotros vamos y oramos por una persona, pero no tenemos la fe para decir: sí se va a sanar, tenemos duda. Vamos a ver más adelante cómo Dios nos llama a que nosotros vayamos confiando totalmente en Él. ¿Cuántas veces usted ha avanzado confiando en Dios ciegamente y decir: yo voy a poder? No importa, ahorita el problema se ve difícil, no se nota una mejoría. Es más, el doctor ha dicho que está peor, pero yo voy a avanzar porque sé que la victoria viene. No importa la tormenta que venga a mi barca, yo sé que cualquier rato la palabra que Dios va a mandar va a ser calma. Calla, enmudece.
ya llega tu milagro, ya llega lo que Dios tanto quiere darte. Pero Él quiere que tú creas y tengas esa fe suficiente de declarar, de hablar, de profetizar y creer que la palabra del Señor es real, que nada te puede detener, porque Dios te ha dado algo tan importante, tan poderoso como la palabra de Dios, y te dice: llénate de esa palabra, escucha mi palabra. Yo voy a poner esa fe, nada te va a detener, porque vas a tener una fe tan grande que tu problema va a ser tan pequeño. Te van a decir cualquier problema, tú vas a decir: eso es nada para mi Dios. Y tú eres hijo, hija de ese Dios. Y Él quiere que avances en fe. Quiere que como iglesia nosotros avancemos en fe. Oremos creyéndole a Dios que el milagro va a llegar, que ya está en camino. Estás pidiendo pareja, sabes que ya Dios está mandando tu pareja, esa persona idónea para tu matrimonio. Confía. Tienes un dolor, no importa, me duele, pero yo sé que ya está viniendo mi sanidad. Algo Dios quiere enseñarme con esta crisis. Algo Dios quiere enseñarme con este problema. Porque sé que cuando yo aprenda, voy a salir a un nivel de fe mayor y voy a conquistar mayores territorios para mi Dios. Dios no nos ha llamado para quedarnos así, nos ha llamado para avanzar. No te ha llamado para que te quedes destruido, enfermo, derrotado, sino te ha llamado para que tú avances con Él. Vemos cuando salió Pedro ahí de la barca a caminar las aguas y vino ese viento, Jesús seguía a su lado. No importa el problema que venga, Jesús va a estar a tu lado. Él está listo para agarrarte y no dejarte hundir. Tenemos que tener esa fe de decir: yo estoy con Él, entonces no hay tormenta, no hay viento, no hay nada que me haga tener temor para que yo pierda la fe. Tienes que estar seguro, como dice la palabra, que Él está contigo en todo momento. Él está con nosotros donde vayamos. Camina sobre las aguas sin temor. Dios te va a abrir el mar y te va a hacer caminar en seco. No veas el problema, sino ve ya el milagro. Ve el propósito de Dios. Tienes que sentir que Dios habla dentro de tu corazón. No sirve de nada que tú recites la palabra de Dios. Tú tienes que creerla cuando la hablas. Tiene que salir de tu corazón eso que yo le creo. Yo le creo. Si Dios ha dicho que esto va a ser, yo le creo. Entonces yo profetizo, yo hablo, yo le digo a esta montaña que se vaya y se eche al mar, porque yo le creo a Dios. Yo ya no le hablo a esta montaña como montaña, le dices: valle, sal de este lugar, porque ya es un valle. Cualquier monte que tú veas, si tienes esa fe que Dios te ha dado, ya lo ves como un valle. Mañana yo voy a pasar por este valle. Ya no tienes que hablar: voy a pasar por esta montaña, porque Dios la hace valle para nosotros. Tenemos que tomar y poner atención a lo que Dios nos quiere decir. Dios quiere hablarnos directamente a nuestro corazón. Tenemos que prestar atención a todas las prédicas, todas las personas que te hablan, porque hay la palabra de Dios. De oír la palabra, tanto escrita como la hablada, la revelada. No tienes quien te hable, busca la palabra, ahí Dios te va a hablar. Muchas personas dicen: es que ahora no hay iglesia, no hay esto, no. Si no hay alguien que les impulsa a venir a la iglesia a buscar a Dios, no lo hacen. Pero cuando viene el problema, lo primero que hacemos a veces es: oh Dios, te has olvidado de mí. Y Dios te dice: oye las promesas que tengo para ti, la palabra que tengo para ti. Dios te dice: quiero que te consagres, conságrate. Dios te dice: quiero que te congregues para que escuches más de mi palabra, hazlo. ¿A cuántas personas Dios les ha hablado alguna cosa? Te ha puesto en tu corazón y te ha dicho: si tú oras 1 hora por día, yo voy a romper toda maldición que hay sobre tu hogar. Si tú oras 1 hora, voy a hacer grandes milagros. Pero no lo hacemos. A veces el Señor te ha llamado y te dice: ayuna. Y cuando rompas ese ayuno, yo voy a hacer el milagro. Sentimos en nuestro corazón hacerlo, y a veces lo hacemos el primer día, segundo día, y de ahí dejamos de hacerlo. Ahí nos damos cuenta que no teníamos fe para hacerlo. Es por eso que Dios quiere que todos los días repasemos su palabra, escuchemos su palabra, oremos, clamemos, busquemos que Dios esté siempre en nuestro corazón con su palabra. Tenemos que aumentar nuestra fe para las grandes cosas que vienen. Hemos escuchado y escuchamos cada vez que viene crisis, que el gobierno decide una cosa, que va a venir esto, que tal vez vamos a hacer como Venezuela. Pero si se levanta la iglesia en fe y dice: yo no creo eso, yo creo que somos una nación próspera,
Yo creo que mi familia es próspera y más bien en este momento de crisis va a ser el mejor momento de mi familia. Porque la palabra del Señor dice que donde están sus santos, donde están sus hijos, ahí está Él. Él les da la provisión, Él les va a dar el alimento, Él nos va a dar todas las cosas que necesitamos. Nosotros no nos movemos por la crisis, por la situación que está pasando el país. Nosotros nos movemos en Cristo. Cristo es el que nos lleva a todas las victorias. Deja de pensar, deja de temer. Hay muchas personas que me han venido y me han dicho: hermano, ¿qué vamos a hacer ahora con esto que ha determinado el gobierno? Cree solamente y verás la gloria de Dios. Créele a Dios, cree su palabra. Adora al Señor, todo el tiempo tienes que adorar. La palabra del Señor dice: cuando tú adoras al Señor, Él apartará toda enfermedad de tu casa. Si hay alguien enfermo en nuestra casa, la palabra del Señor dice: adora al Señor y yo voy a apartar toda enfermedad de tu casa. Entonces empieza a adorar. Haz caso, empecemos a hacer una iglesia que hagamos caso a la palabra del Señor. ¿De qué sirve un consejo si no lo vas a tomar? ¿Cuántas personas vienen a consejería? Uno les da la estrategia. Dios, le pedimos: Dios, quiero que me ayudes. ¿A qué le puedo decir a esta persona? Y Dios te usa, le das el consejo, pero cuando te enteras no ha hecho nada de lo que le has dicho. ¿Cuántas veces la palabra del Señor pasa eso? No hacemos nada de lo que ahí dice, cuando en la palabra del Señor están todas las cosas. Cuando leemos en Juan, dice: yo quiero que tengas salud. Quiero que tengas salud, que tengas riqueza, que tengas salud, que prosperes como prospera tu alma. Entonces tenemos que buscar vemos como en Salmos dice: yo restauro a los abatidos, yo sano las heridas. Entonces, ¿cómo no creerle a ese Dios poderoso? En Proverbios dice: las palabras dulces son refrigerio para nuestra alma. Entonces tenemos que empezar a usar la palabra del Señor. Yo voy a hacer eso, yo creo. ¿Qué dice la palabra del Señor cuando dice: no es por fuerza, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu? Es con su Santo Espíritu. Tú no tienes que hacer nada, solo creer, tener esa fe. Tú no tienes que luchar, tú no tienes que decir: no tengo el dinero suficiente, no tengo la capacidad, no tengo la salud suficiente para hacer eso. Dios te dice: no es en tus fuerzas, es con mi Santo Espíritu. Es tiempo que tengas fe. Esa fe que nada puede apartarte de Dios. ¿En qué área de tu vida estás luchando? ¿Es tu familia? ¿Tu profesión? Empieza a buscar la palabra del Señor que te ayude en esa área. Dios quiere que tú busques su palabra. Es tiempo que como iglesia usted empiece a poner atención, a oír la voz de Dios. Muchas veces muchos vienen a escuchar la palabra del Señor y al día siguiente les preguntas de qué trataba la palabra, no se acuerdan ni el título. Es porque has venido a escuchar, no has venido a oír. Cuando tú oyes, dices: he aprendido esta noche que a partir de ahora yo voy a oír la voz de Dios y mi fe va a crecer, mi fe va a ser tan grande que Dios va a hacer milagros portentosos en mi vida. Voy a ver a mi hijo restaurado, voy a ver mi negocio restaurado, voy a ver mi salud restaurada. Todo lo que voy a hacer va a avanzar bien, mi economía va a ir avanzando cada vez más. ¿Por qué? Porque ya soy un hombre que me muevo en fe. Pon en Dios tus proyectos, pon en sus manos. Y dice que Él va a hacer que sean bendecidos. Él va a bendecir. Pon tus proyectos en las manos de Dios y Él los bendecirá, dice su palabra. Es tiempo que pongas tus proyectos, tu fe en Dios, y Él va a hacer. El oír y no obedecer es engañarnos a nosotros mismos. A mí muchas veces me ha pasado que yo iba, oraba, pero decía la palabra, pero tal vez no la creía. Y cuando he empezado a ver la mano de Dios es cuando he dicho: yo sé que esta palabra, si tú la has hablado, así va a ser. Si tú has traído a esta persona para que yo ore, si tú has traído esta situación para que yo venza, si tú has traído cualquier cosa que haya venido a mi vida, yo sé que me has dado la palabra para que yo venza eso. Ten por seguro que en la palabra de Dios hay una palabra que te va a hacer vencer cualquier dificultad que venga a tu vida, cualquier situación con la que tengas, sea trabajo, estudio, cualquier cosa. Dios te tiene una palabra para fortalecerte y que en tu fe tú avances y tengas un nivel más grande de fe. Tenemos que sacar esa sordera espiritual, ese orgullo. Hay personas que no reciben consejo por orgullo. ¿Qué me puede decir ese hermano? Hay personas que preguntan: ¿quién va a predicar hoy día? Para saber si van a venir o no. Dios es tan bueno que a veces eso hace. Justo en la persona que tú menos crees que puede darte una palabra, pone ahí tu bendición.
Justo esa prédica tiene una palabra que era para que tú cambies tu situación. No tenemos que despreciar nada que Dios nos trae, porque siempre, si alguien Dios ha puesto aquí, tienes que tener la fe de que no es la persona la que habla aquí, sino es Dios hablándote. Entonces, si tú vienes con esa fe y obedeces, no te crees sabio en tu propia opinión, sino eres humilde y dices: yo quiero que el Señor me hable, ten por seguro que vas a vencer, ten por seguro que vas a avanzar. Amén. Como segundo lugar, para entrar a un nivel mayor de fe, vamos a ver, es cuando no dudamos que Dios lo puede hacer. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Habla aquí que eres como una onda del mar si tú no tienes fe, si tú dudas. Eres arrastrado por los problemas. Cualquier problema que venga te va a arrastrar y dice, te va a echar de una parte a otra. No vas a saber qué hacer. Entonces dice, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Cómo pedimos con fe? Con la palabra de Dios. La fe es la palabra de Dios, ese rema de Dios en nosotros. Que tú pides: Señor, yo necesito, Señor amado, que traigas provisión a mi casa, porque en tu palabra dice que tú eres mi proveedor. Estás pidiendo con fe, no dudando nada. Tú no dudas y dices: Señor, yo sé que va a venir tu provisión. Si tú has dicho aquí que vas a proveerme, va a venir mi provisión. Si tú has dicho que yo soy sano, Señor, yo sé que viene mi sanidad. Tu palabra aquí dice, Señor, que tú te llevaste en la cruz del Calvario todo dolor, toda dolencia, toda enfermedad. Entonces, Señor, yo reclamo en el nombre de Jesús esa bendición para mi vida y la jalo ahora. Porque Dios quiere que seas ese hombre de fe, que te muevas, que empieces a mover la parte. Toda la tierra se tiene que mover a lo que tú hablas, porque hay un Dios que respalda lo que tú estás diciendo. A veces nosotros estamos movidos por los problemas. Tenemos que escapar del país porque viene el problema, tenemos que hacer esto porque viene la crisis. No, tú tienes que enfrentarla con la palabra de Dios. Viene crisis, yo tengo una palabra que no me importa si viene la crisis. Tengo una fe tan grande que yo sé que no estoy aquí solo, estoy con Jesucristo a mi lado. Y por más que venga ese viento y yo tenga tal vez temor al principio, sé que Él me va a levantar. Dios dice: no tengas temor, hombre de poca fe. Aumenta tu fe para que veas las maravillas que tengo que hacer contigo. Y vemos la palabra del Señor, cómo Dios Pedro fue usado con tanto poder y maravillas. Y Dios quiere usarte de esa misma manera, que el problema no te retenga ahí. Hay personas que están con pastillas, están con depresión. A veces a mí no me gusta cuando dicen: voy a ir a un psicólogo, tengo que ir a hacer esto, cuando la palabra del Señor dice: yo soy el que te doy paz, yo soy el que te doy la sanidad. Cuando tú estás fallando en esa área, tienes temor en una área, es porque no tienes conocimiento de la palabra de Dios en esa área. Entonces, ¿qué debes hacer? Voy a buscar la palabra del Señor. ¿Qué dice en esa área? Y Él dice en la palabra que me va a dar el perfecto descanso. Si la palabra del Señor dice que es fácil y ligera nuestra carga, ¿por qué estamos tan cansados, atribulados? Entonces yo busco en la palabra, dice que Él va a estar conmigo y nada me va a faltar. Como cantábamos, no hay nada imposible para Dios. Es un Dios de imposibles. Es un Dios que no va a abrirte la puerta, Él va a hacer la puerta para que tú pases. Tú tal vez no ves que va a dar, es imposible. ¿Cómo me va a venir a mí semejante bendición? Pero Dios dice: es para ti. Si tú la crees, es para ti. Tienes que orar por los imposibles que veas en tu familiar. Tienes que acercarte más al Señor. Dios va a hacer el milagro si tú le crees. Tenemos que orar hasta que el milagro suceda. ¿Cuántas veces nosotros entramos a orar? Yo sé que Dios lo va a hacer. Y entonces empezamos el primer día emocionados, el segundo día emocionados, pero preguntamos y a veces la cosa empeora y desistimos. Decimos: no, Dios no me escucha. La palabra del Señor nos enseña a ser persistentes, que seamos atrevidos, sin vergüenzas en pedirle a Él. Dios quiere que seas así, sin vergüenza en pedirle. Quiere que digas: Señor, yo quiero, yo creo. Y yo sé que eres un Dios grande. Yo quiero esa casa grande. Yo sé que eres un Dios grande. Quiero una familia grande. Yo sé que eres un Dios grande. Yo sé que mi familia, Señor, está en tus manos. Dios quiere que empieces a creer en las cosas grandes que Él tiene para ti. No quiere que le pidas cosas pequeñas. Dios quiere darte cosas grandes. Su palabra lo dice.
Si Dios no quisiera darnos cosas grandes, ¿por qué nos dice te voy a llevar a un lugar donde el piso es de oro? El cimiento es hecho con perlas, con joyas, rubíes. ¿Cuánto más no nos quiere dar aquí? Pero Él quiere que tengamos esa fe de pedir. El deseo de Dios es que todos seamos salvos. Entonces, si tu familia necesita ser salva, empieza a clamar por tu familia. Entra a orar por tu familia más tiempo. Créele a Dios y Él va a hacer. Aumenta tu fe, creyendo la palabra del Señor, oyendo cada vez su palabra. Porque es necesario que tengamos fe. Dios te dice, necesito que tengas un nivel mayor de fe. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No podemos agradar a Dios si no le creemos. Debemos creer que Dios existe y que Él nos va a dar nuestro galardón. Galardón es un premio honorífico que se concede a alguien por sus servicios prestados. Y ahí dice, Él nos dará un galardón si le buscamos. Nos va a dar un premio honorífico. Te va a dar todo lo que tú deseas porque tú lo buscas. Hay una palabra que dice que toda oración, el Señor te da su recompensa. Entonces tenemos que entrar así sabiendo que sin fe no lo voy a agradar. Y tengo que entrar sabiendo que Él está ahí, que Él existe, que es real, que Él está escuchando mi oración. Yo hablo su palabra. Tenemos que hablar, subir de ese nivel de fe y decir, yo creo, Señor. Estoy pasando por esta situación, pero yo creo. Hay una fe nueva que está despertándonos en este tiempo. Dios está llamando a que la iglesia sea próspera. Dios está llamando a la iglesia a que todo problema que nos haya venido sea vencido en el nombre de Jesús. No tienes que sacar de tu cabeza la idea de que tú eres una persona, como dice la palabra, que eres vencedor. Entonces, como vencedor, tú tienes que avanzar y creerle a Dios y decir, yo soy un vencedor. Viene este problema, no importa, yo soy un vencedor. Viene este problema, no importa. Jesucristo dice que Él está conmigo en cualquier problema. Él dice que puede caer 6 veces, 7 veces, pero no se quedará postrado nadie de sus hijos, porque Él viene y nos rescata. Dile al Señor, cada que entres a orar, dile, Señor, ayúdame a creer en tu palabra. Ayúdame a creerte, Señor, en tu palabra. Tú tienes que caminar y decir, mi fe está fundada en la palabra de Dios. ¿Qué vas a ser próspero? ¿Quién te ha dicho? La palabra de Dios dice. Pero si estás tan enfermo, el doctor no creo que ha dicho que ya no tiene solución. Pero la palabra del Señor me ha dicho que soy sano. La palabra del Señor ha dicho que yo voy a ir a orar por esa persona y se va a levantar. Nosotros tenemos que creerle a Dios. Muchas personas dicen, vamos a orar, pero que se haga la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si estudiamos la palabra del Señor, la voluntad del Señor es que sea sano. Entonces, ¿qué necesita Dios para que pase el milagro? Que tu fe sea grande, que tengamos un nivel mayor de fe para que pase el milagro. Cuando a Jesús venía, dice que todos eran sanados. Entonces la voluntad de Jesús era que todos sean sanados. La voluntad de Jesús es que todos seamos prosperados. Entonces tú tienes que cambiar y decir, vamos a orar y pedir que se haga la voluntad de Dios, que es sanarte, y la voluntad de Dios que es prosperarte. Voy a pedir que la voluntad de Dios se haga en tu vida, porque dice que es buena, perfecta y agradable. Tenemos que ser personas que avancemos en la voluntad de Dios. Hay la voluntad perfecta de Dios eterna, que puede ser que permita que se vaya un ser querido de nuestra casa, porque ya es una voluntad en el tiempo perfecto, eterno, que Dios tiene con esa persona, que tú en la eternidad vas a entender y dirás, ya sé por qué el Señor se lo ha llevado. Ya sé por qué el Señor ha hecho esto. Yo oraba por mi mamá mucho tiempo. Ella tenía diabetes muy avanzada. Yo oraba y lloraba y decía, Señor, sana, yo declaro sanidad, porque tu palabra dice que ella tiene que sanarse, Señor. Y oraba por ella. Un tiempo viajé, descuidé mi oración continua por ese viaje, y justo en ese viaje ella murió. Y muchas veces yo me preguntaba en ese viaje, decía, ¿por qué he dejado de orar? Y el diablo empezaba a atormentar mi cabeza y me decía, ves, has dejado de orar y se ha muerto. Llegué y vino una persona, y mi esposa me dice, cuando yo estaba listándome para bajar, me dice, te cuento que hay una persona que quiere que ores por ella. Dice que tiene diabetes muy avanzada. Y a mi esposa le dije, dile que vaya a otro lado porque no es mi especialidad.
Y me dicen, pero ya ha venido, ¿qué le voy a decir? Voy a ver, ¿qué hago? Y ese rato entré a orar con Dios. Y ahí me di cuenta que Dios quería sanar mi herida, porque yo sentía que me había fallado. Yo decía, Señor, ¿por qué? Y ahora me traes una persona que tiene el mismo problema. Oro para que te la lleves de una vez, porque tanto he orado por mi mamá y no ha funcionado. Y cuando estábamos empezando la palabra, las esposas, como siempre, no nos dejan escapar de nuestras responsabilidades. Ora por él. Yo estaba haciendo el esquive y sentí profundamente una voz que me hablaba y me dice, ¿acaso crees que eres tú el que lo sanas? Si te he traído a esa persona aquí es porque yo quiero sanarla. Y si no quieres ser usado tú, voy a usar a otra persona. Fui y oré 30 segundos. Declaré la sanidad. Le dije, hermano, ¿crees que Dios te puede sanar? Sí, creo. En el nombre de Jesús, toda diabetes sale de tu cuerpo. Amén. Y me muestra su talón y él tenía una herida que podía entrar un dedo. Y me trajo ese dolor que yo veía en mi mamá. Tenía lo mismo. Y ella murió. Me dice, hermano, ¿sabes? El doctor me ha dicho que si no mejora me va a cortar mi pie. Casi le digo, sí, eso pasa a todos, a mi mamá casi igual. Pero, y él entró, no podía ni pisar. Cuando termina la reunión de él, viene y me dice, hermano, mira, ya no me duele. Amén, le dije, está bien, hermano, gloria a Dios, y se ha hecho el milagro, amén. Y se fue. Él tenía que hacerse ver con el doctor el viernes de la otra semana y me llama tipo día miércoles y me llama, hermano, te cuento que se ha cerrado la herida. ¿De verdad? De ahí me puse a pensar, porque ¿cómo le voy a decir de verdad, no? Qué bien, hermano, obvio, así tiene que ser, así es Dios, milagroso. Qué bien, hermano. El viernes ven y das testimonio. Sí, pero no, primero quiero ir al doctor para verme y revisarme si estoy bien. Y cuando vino el viernes nos muestra su certificado y no tenía nada. Totalmente sanado. Ahí es que yo entendí que mi mamá tenía un proyecto en la eternidad glorioso con Dios. Era el tiempo que Dios sabía que tenía que llevársela, porque mi mamá antes de morir decía, me acuerdo, mi papá me cuenta y le dice, ella falleció a las 11:30 de la mañana y a las 9:30 le dice, mi papá se llama Fernando, le dice, Fernando, ponme alabanzas porque el Señor me va a llevar hoy día. Y quiero irme alabando al Señor, escuchando alabanzas. Mi papá le dijo, no hables burreras, hija, tú me vas a enterrar. No, le dice, de verdad me voy a ir, pero no te preocupes, no lloren porque yo sé a dónde me estoy yendo. Y cuenta mi hermana que cuando mi mamá se acostó de un lado, abrió sus ojos y empezó a reír, miró a los demás y se murió. Y la palabra del Señor dice que vienen ángeles a buscar a sus santos. Entonces ahí entendí el propósito glorioso, eterno que tenía Dios con mi mamá. Como mi mamá estaba consagrada al Señor, buscaba al Señor, yo sé que en la eternidad ella está en un grado mayor. Cuando vaya al cielo la voy a ver y voy a decir, Dios lo hizo porque era el tiempo. Pero mientras tanto yo voy a seguir declarando sanidad en las personas que vengan. Mientras tanto yo voy a seguir predicando el evangelio y diciendo, Dios te va a sanar, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar todas las cosas que tú deseas, porque esa es la voluntad de Dios. Tenemos que buscar que la voluntad perfecta de Dios sea realizada en nuestra vida, creyendo en su palabra. No tenemos que vernos aquí en esta tierra como que aquí se acaba, nos vamos a morir. No, nosotros como hijos de Dios ya somos eternos. Solo este cuerpo es el que se va a quedar en la tierra. El Espíritu de Dios que está en nosotros va a subir, y nuestra alma es la que va a subir con Dios o va a ir al infierno si no crees en Jesucristo. Pero el propósito de Dios en sus hijos es que todos seamos salvos. Ora por tu familia, cree la palabra de Dios que dice, yo sé los planes que tengo contigo. Dios tiene planes. Tu caminada es larga todavía, hermano, hermana. Cree. Dios quiere que tengas vida, y vida en abundancia, en salud, que avances. Empieza a creerle a Dios y en su palabra. Como se abrió el mar rojo, se va a abrir el mar para ti. Como Dios hizo milagros antes, los va a hacer ahora en tu vida. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Sí, y así sea. Esas son sus promesas, se van a cumplir en tu vida, van a pasar. Él lo que dice va a ser hecho. Él va a acelerar tu milagro.
si tú le crees. Él te dice ya en su palabra: hijo, ya está hecho. El milagro que tú necesitas ya está hecho. Hace más de 2000 años en la cruz, hijo, yo ya he pagado lo que tú me estás pidiendo ahora. Señor, quiero que pase. No va a pasar porque ya ha pasado, ya es tuyo. O sea, solamente tienes que creerle mi palabra y arrebatarla del cielo y decir: esa promesa es para mí. Cuando sale una palabra de este altar, tú tienes que decir: es mía esa palabra de sanidad es mía, esa palabra de prosperidad es mía, porque mi Dios es grande, fuerte y todo lo puede, y es un Dios bueno. Es un Dios bueno y te ama. Dile gracias, Señor, porque eres bueno. Dale un aplauso, aleluya. Aleluya por ese Dios tan poderoso. La palabra del Señor dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es su Biblia. La que usted tiene ahí es esa Biblia. Ahí está la palabra que salió de la boca de Dios. Tú cuando la hablas, estás hablando de nuevo la promesa. En la palabra del Señor dice que tú eres cabeza, no eres cola. No tienes por qué verte chiquito. Tú eres grande porque tienes un Dios grande. Entonces empieza a creer que eres sano, porque Jesucristo dice que eres sano. Empieza a caminar en prosperidad. A veces en este momento puedes decir: mis cuentas no están llenas, pero ya van a estar, porque Dios ha dicho que Él va a proveer. Me sigue doliendo, pero ya va a pasar. Y Dios dice que voy a estar mejor. La palabra del Señor es espíritu, es vida. Entonces yo creo que Él me va a dar vida. Habla con el Señor ahí, dile: ¿qué me has hablado? ¿Qué te ha hablado el Señor hace 5 años, 3 años, 1 año? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho algo y tú lo has dejado ahí morir? Dios te dice: voy a resucitar tus sueños. Cuando Él dice: muevan la piedra, te está diciendo: di la palabra. Habla, di que yo puedo hacerlo y yo lo voy a hacer. Di que tú avanzas conmigo y lo vamos a hacer juntos. Yo estoy contigo donde quiera que tú vayas, dice, y no me voy a apartar de ti nunca. Voy a estar contigo para siempre. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que hables cosas hermosas de Él. Yo como papá, cuando mi hijo dice: mi papá puede, ya, ¿qué hacemos los papás? Estamos comprometidos, ¿no? Mi papá no me va a faltar, mi mamá va a poder, mi mamá me ha dicho que esto va a ser. Las mamás no queremos defraudar. ¿Cuánto más Dios? Que Él te dice: hijo, yo puedo, hijo, yo quiero. Empieza a llenarte de fe, que llegue tu fe más grande, que tu fe sea tan grande, esa fe infinita, que tú puedas vencer todas las cosas. Con esa fe, hijo, nada te va a faltar, nada te va a batir, porque hay una fe mayor que está en ti y nada te puede derrotar, porque tú eres mi hijo. Gloria a Dios, apláudale, dígale: gracias Dios, porque soy tu hijo. Gracias, Señor, tú eres el Dios todopoderoso. Empieza a celebrar su respuesta. Empieza a decir: viene algo bueno, viene mi sanidad, viene mi provisión. Ahí donde está, incline su cabeza. Empiece a traer a memoria todas las cosas que tal vez un día le pidió al Señor. Por los problemas, por las circunstancias, ya no las está pidiendo, pero las sigue queriendo. Habla con el Señor ahí donde estás. Dile: Señor, perdóname por no haber creído, Señor. Aumenta mi fe, Señor amado. Ahí donde estás, dile: Señor, perdóname por haber dudado, pero he entendido que hay un nivel mayor de fe que quieres poner en mí. Y a partir de este momento, Señor, yo voy a empezar a buscar más de tu palabra. Voy a empezar más a oír tu palabra y obedecer. Yo sé, mi Dios, que tú vas a hacer ese milagro poderoso en mi vida. Pon ahorita memoria a ese familiar que puede estar en el hospital, tal vez en tu casa o en su casa, y declara sanidad. Y Señor, manda tu palabra, Señor. Solo una palabra tuya basta para sanarlo, Señor. Si tú solo lo dices, Señor, va a ser hecho. Ministerio El Rúa de Dios.